Buenas noches, hermanos. Vamos a empezar esta nueva clase. Vamos a hablar hoy sobre Dietrich Bonhoeffer, según el sílabo. Entonces, eh, vamos a hablar un poco sobre este teólogo alemán que tiene significativa importancia para la teología de nuestros días. Pues un poquito de su biografía para conocer sobre él. ¿Quién fue Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Y cuál es la importancia de este teólogo, especialmente para la teología contemporánea? Bueno, Bonhoeffer nace un 4 de febrero de 1906. Fue un líder cristiano que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo, justo en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Recordemos que la Segunda Guerra Mundial inicia en 1938-39. Entonces, eh, a ese periodo se suscribe este personaje, ¿no? Entonces, Bonhoeffer fue un pastor protestante y teólogo luterano. Fue arrestado y encarcelado. Mientras estaba preso, fue acusado de que él había formado parte de uno de los complots para asesinar al Führer. Entonces, luego este complot falló. No sé si ustedes habrán escuchado, hay una película que se llama el Plan Valquiria, ¿no? La Operación Valquiria se llama. Película donde justamente se habla sobre este intento de asesinar a Adolfo Hitler en plena guerra, ¿no? Porque Adolfo Hitler este, no era, no era un personaje tan querido en su país, ¿no? Tenía sus detractores, muchos lo odiaban, y era obvio por qué, ¿no? Finalmente, él es, Bonhoeffer es encarcelado, ¿no? Y es asesinado un 9 de abril de 1945, ¿no? Entonces, Bonhoeffer nace en Alemania, en Breslau, hoy Polonia, en el seno de una familia de alta burguesía prusiana. Entonces, su familia era una familia pudiente, ¿no? Entonces, eran berlineses, alemanes. Su padre se llamaba Karl Ludwig Bonhoeffer. Él viviría todavía hasta 1948. Su padre era profesor y psiquiatra. Entonces, él era director de una clínica psiquiatra en la Universidad de Breslau. Y su madre era una pianista, se llamaba Paulina von Haas, nieta del teólogo Karl von Haas, predicador de la corte del Kaiser de Guillermo II. Y también hija de Clara von Hausen, que había sido pupila de Clara Schumann y Franz Liszt. Eh, y pues tomó parte en la educación de sus 8 hijos: Carl Friedrich, Walter, Klaus, Úrsula, Christine, Dietrich, Sabine y Susanne. Bueno, Bonhoeffer tenía una familia numerosa, ¿no? Su familia se muda a Berlín en el año 1906, donde su padre ocupa la cátedra más importante de psiquiatría y neurología en Alemania. El teólogo Adolf von Harnack, que luego sería su maestro en la Universidad de Tubinga, era vecino de ellos, y Dietrich, a los 8 años de edad, vive los horrores de la Primera Guerra Mundial, en la que muere uno de sus hermanos y 3 primos. Bonhoeffer estudia en el Gymnasium de Grunewald, junto a su hermano Klaus y Hans von Dangy, hijo del compositor Herno von Dangy, quien se casará con su hermana Christine, eh, y
los padres del director de la orquesta Christoph Bondangi y el socialdemócrata Klaus Bondangi, alcalde de Hamburgo, entre 1981 y 88, esto sería después, ¿no? A los 17 años, Bonhoeffer comienza sus estudios de teología en la Universidad de Tubinga y 2 años después los continúa en la Universidad de Berlín. En 1927, a la edad de 21 años, se doctoró como summa cum laude con distinción en la tesis Sanctorum Communium, la que el teólogo Karl Barth consideró como un milagro teológico. Recuerden que habíamos hablado de Barth en la clase pasada. Pues Barth fue profesor, maestro de Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Luego Bonhoeffer se traslada a Barcelona para asumir la vicaría de la Iglesia Luterana en Barcelona. Posteriormente vuelve a Berlín y presenta en 1930 su tesis de habilitación titulada en alemán, dice An Unsinn trascendental filosofía de la ontología sistemática. Como aún era muy joven, para ser ordenado aprovecha para viajar ese año a Nueva York para tomar algunos cursos de especialización en la Unión, en el Seminario Teológico Unión. Finalmente, en noviembre de 1931, a la edad de 25 años, es ordenado como pastor luterano. En la Universidad de Berlín enseñó teología y escribió varios libros, opuestos firmemente al nazismo y a la claudicación de las iglesias alemanas frente a Hitler. Participó junto a Barth y a Martin Niemöller y otros en la fundamentación de la iglesia confesante o de la iglesia de teología luterana, pero no oficial, ¿no? Esta iglesia confesante es la iglesia bautista. En abril de 1933, o sea, Bonhoeffer, Barth y otros más eh, manifestaron su rechazo al movimiento nazi. Y en 1933, en una conferencia ante los pastores berlineses, Bonhoeffer insistió en que la resistencia política se hacía imprescindible. Y entre finales de 1933 y 1935 sirvió como pastor en las iglesias germanófonas protestantes en Londres. Volvió a Alemania para encabezar un seminario ilegal para pastores de la iglesia confesante en un lugar llamado Finkenwald, Pomerania, hoy Polonia, ¿no? A orillas del río Der, donde recibió el apoyo incondicional de la condesa Ruth von Kletz-Retzow. Ahí conoció a su nieta María von Wedemeyer, que sería su prometida. Entonces ahí Bonhoeffer conoce a la que sería luego su prometida. Regresó a los Estados Unidos brevemente y retornó a Alemania en uno de los últimos barcos que hicieron la travesía antes del comienzo de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial. La Gestapo clausuró el seminario en 1937 y le prohibió predicar, enseñar y finalmente hablar en público. El seminario funcionó entonces en el estadio von Blumenthal de Groß-Schlottwitz, pero fue nuevamente cerrado al estallar la guerra. La resistencia con la que colaboraba Bonhoeffer era activa desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Durante este periodo, Bonhoeffer mantuvo estrechos contactos con Karl Friedrich Goerdeler y trabajó mano a mano con numerosos opositores a Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, Bonhoeffer desempeñó un papel clave de acaudillamiento en la Iglesia de la Confesión, que se oponía a las políticas antisemitas de Hitler. Estaba entre aquellos que apelaban a la abierta resistencia de la Iglesia al tratamiento que Hitler daba a los judíos. Aunque la Iglesia de la Confesión no era grande, representaba un foco considerable de oposición cristiana
al régimen nazi en Alemania. En 1939 se unió a un grupo clandestino de la resistencia que incluía militares de alto rango con base en Abwehr, la oficina de inteligencia militar, quienes encabezados por el almirante William Canaris querían derrocar el régimen nacionalsocialista de Hitler. Lo arrestaron en 1943, después de que condujera hacia él el dinero del Proyecto 7, usado para ayudar a escapar a judíos a Suiza. Fue acusado de conspiración y encerrado en la cárcel de Tegel, en Berlín, durante 1 año y medio. Tras este infructuoso atentado del 20 de julio de 1944, Bonhoeffer fue sindicado de complicidad por sus conexiones con los conspiradores, algunos de los cuales eran familiares suyos, como su tío, el comandante de la ciudad de Berlín, Paul von Haus, ejecutado el 8 de agosto de 1944. El 8 de octubre fue trasladado a la prisión de la Gestapo en la calle Prince Albrecht para interrogarlo, y el 7 de febrero de 1945 al campo de concentración de Buchenwald. En abril de 1945 fue llevado al campo de concentración de Flossenbürg. Era evidente y era común que los alemanes, a todos sus enemigos, después de capturarlos, los llevaban a los campos de concentración. Y se sabe pues que no solamente iban judíos, sino negros, gitanos, homosexuales y otros soldados que algunas veces eran atrapados, iban a los campos de concentración. El 8 de abril de 1945, por órdenes de Ernest Kaltenbrunner, que desde 1943 venía ocupando el cargo de director de la Oficina Central de Seguridad del Reich, un tribunal militar condenó a la horca a Bonhoeffer y a su cuñado Hans von Dannen. Este último fue ejecutado el día siguiente en Sachsen. Al general Hans Hoster, al general Friedrich von Ravenau, a Theodor Strunk, al juez el doctor Karl Sack, al capitán Ludiger y al almirante William Canaris. En el amanecer del lunes 9 de abril de 1945, Bonhoeffer, que el día anterior había dirigido un servicio religioso a petición de los demás presos, fue ejecutado con la horca. Debió desnudarse para subir al cadalso. Sus últimas palabras fueron: este es el fin para mí, el principio de la vida. Este es el fin, para mí, el principio de la vida. El doctor del campo, testigo de la ejecución, anotó: se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso. Valiente y sereno, en los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Finalmente, su cadáver fue incinerado. Su hermano, Klaus Bonhoeffer, también condenado por participar en la conspiración, fue ejecutado en Berlín junto a otros 12 conspiradores, entre ellos Rudiger Schleicher, Friedrich Julche Perls. Bueno, Bonhoeffer es considerado un mártir de la fe. Fue absuelto de cualquier crimen por el gobierno alemán a mediados de los 90. El calendario de la Iglesia Episcopal en los Estados Unidos de América lo recuerda el 9 de abril, fecha de su martirio. El primer templo luterano bajo su advocación fue construido en Hamburgo por el arquitecto Gerhard Leich, con la gran vidriería La Redención, realizada por el artista Sergio de Castro. Una frase muy citada de uno de sus libros más leídos, Seguimiento: el costo de ser discípulo o el precio de la gracia, lo publicado en 1997, prefiguraba su muerte con estas palabras: cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece a venir y morir. Se ha debatido
mucho sobre cierta relación entre sus razones teológicas y políticas múltiples, de los cuales destacan Larry Rasmussen, argumenta que a mediados de los años 30 abandonó el pacifismo y esto lo llevó a la pretendida participación en el plan del magnicidio de Hitler. De acuerdo a la acusación de sus verdugos, en realidad había pasado más de un año desde el encarcelamiento de Bonhoeffer cuando algunos de los resistentes atentaron contra el Führer, sin que se pueda probar que de ninguna manera Bonhoeffer había participado en el violento plan de los resistentes militares. Por esta última razón, autores como Mark Dissing, Anthony Stiglitz y Daniel Pitt han defendido la tesis de que Bonhoeffer no buscaba el tiranicidio y su defensa de los judíos y su oposición al nazismo era en términos de un pacifismo cristiano. Algunos dicen pues que Bonhoeffer había abandonado la resistencia pacífica. Durante su cautiverio en la prisión de Tegel, Bonhoeffer mantuvo correspondencia con su amigo Everard Bethke y con sus padres, que fue publicado póstumamente bajo el título Resistencia y Sumisión. Estas han impactado al mundo teológico, ya que en ellas desarrolla una visión crítica de las instituciones eclesiásticas cristianas, indicando lo que éstas han de ser al mundo actual. De ese periodo también se ha conservado la correspondencia con su novia María von Wedemeyer, que solo ha podido ser publicada después de su fallecimiento en el año 1977. Su traducción al español apareció en el año 98 bajo el título Cartas de amor desde la prisión. En la cárcel de Tegel, Bonhoeffer continuó escribiendo en torno al tema de la ética, que iba a ser su gran obra. De ella se han conservado valiosos fragmentos de Bethke, que Bethke ha reunido y publicado póstumamente bajo el título Ética. Las cartas y papeles de Bonhoeffer desde la cárcel incluían sentencias vagas que han intrigado a muchos teólogos, incluyendo una referencia a un cristianismo sin religión. Decía, Jesús nos llamó no a una nueva religión, sino a una nueva vida. Estas ideas han estimulado un movimiento teológico cristiano etiquetado como teología secular, popularizado por el libro de Harvey Cox, La ciudad secular. Los teólogos cristianos desde Bonhoeffer han hecho hincapié en cómo construir una teología para lo que Bonhoeffer llamaba un mundo mayor de edad. Un mundo que desde la época del Renacimiento ha ido dejando su adolescencia. El obispo anglicano J.T. Robinson, refiriéndose a sus cartas desde la prisión, decía que Bonhoeffer estaba muy adelantado a su tiempo y que posiblemente lo que escribió no se entendía apropiadamente de aquí a 100 años. O sea, no se entendería apropiadamente en unos 100 años después. Varios libros han ayudado para cortar este trecho. Entre ellos el de propio Robinson, titulado Sinceros para con Dios. Bonhoeffer es uno de esos pocos teólogos reivindicados, tanto por cristianos liberales como por conservadores. Fue además una personalidad de resonancia ecuménica. El teólogo y sacerdote jesuita español José Joaquín Alemany, quien falleciera en el 2001, quien fue en su tiempo el mayor conocedor y divulgador hispanoamericano de la vida y obra de este teólogo de Dietrich Bonhoeffer. Dice que Bonhoeffer ha sido una figura de gran importancia de la cual se ha enriquecido su acción y su obra, más allá de todas las fronteras confesionales. También el Papa Pablo VI se refería a Bonhoeffer como una personalidad hondamente cristiana, y cuya definición, Jesús hombre para los demás, es válida para nuestro tiempo. Recordemos que
Paulo VI fue el Papa de la Iglesia Católica, eh, murió en 1978, ¿no? Y es anterior a Juan Pablo I, a Juan Pablo II, ¿no? Entonces, por su parte, otro papa llamado, conocido, Francisco, ha citado varias veces a Bonhoeffer en su exhortación apostólica y habla mucho de su vida y de su trascendencia. Interesante la vida de este personaje que ha sido considerado eh, junto a Martin Luther King, Oscar Romero, como los mártires del siglo XX, ¿no? Bonhoeffer entonces es uno de esos personajes que hoy la teología lo recuerda y lo usa para profundizar ciertos aspectos de relación o de entrega para con la comunidad. Bonhoeffer, en una de sus tantas, de uno de sus tantos escritos, ¿no? Señala pues cuantiosas aportes para el cristianismo. Uno de esos datos que podríamos nosotros tomar es que, por ejemplo, para esta escena en donde Bonhoeffer es acusado de ser un conspirador, entonces dice, el 20 de julio de 1944, el coronel alemán Klaus von Stauffenberg entró a la guarida de Lobo, la base de operaciones de Hitler, con un maletín cargado de explosivos. Su misión era matar a Hitler. Este objetivo era parte de una operación de conspiradores dentro de la Fuerza de Defensa alemana. Todo pertenecía a un plan de golpe de Estado basado en la Operación Valkyria. Una agenda de organización, de reorganización del país y el ejército, en caso de alguna emergencia nacional como la muerte de Führer, en este caso de Hitler. Stauffenberg sabía lo que estaba en juego en aquel día. Horas antes declaró en una conversación privada: el destino nos ha ofrecido esta oportunidad y no la rechazaría por nada del mundo. He examinado mi conciencia delante de Dios y mí mismo. Este hombre es la encarnación del mal. Junto a los demás conspiradores, había visto la maldad del nazismo y entendía su responsabilidad de cortarle la cabeza a la serpiente. Stauffenberg dejó la bomba plantada en el lugar de reuniones de Hitler, junto a los más altos directivos de su gobierno. Cuando Stauffenberg vio los humos de la explosión desde lejos, pensó que era imposible que Hitler hubiese sobrevivido. Todo estaba calculado para cambiar la historia. En realidad, la misión fracasó, murieron varios oficiales nazis, pero Hitler sobrevivió con apenas unos rasguños, gracias a que fue protegido por una mesa de roble, quedando lleno de cenizas y con el cabello despeinado. Luego de esto, su ira se hizo sentir fuertemente contra los conspiradores y no hubo misericordia. Hubo una investigación, miles fueron arrestados y cientos de personas fueron ejecutadas por la participación del complot. Entre los ejecutados estuvo Bonhoeffer, de quien ya hemos hablado. Y una pregunta que tendríamos que hacernos nosotros, ¿no? Es ¿qué hace o qué hacía un ministro alemán, un pastor protestante en una conspiración para matar a Hitler? Esa pregunta quizás tendríamos que hacernos nosotros también, ¿no? ¿Cómo tendría que ser nuestra participación ante ciertas injusticias que ya son insoportables?
¿Por qué este pastor y teólogo alemán llega a ser tan relevante para la iglesia por el resto del siglo XX? Y otra cosa más, ¿qué podemos aprender de él? ¿Qué es lo más crucial que podemos aprender de él? Realmente su vida trasciende, ¿no? Su determinación y pensamiento penetrante siempre lo acompañó. De joven, al discutir su elección de estudiar teología, eh, se impuso ante eso y quiso estudiar. Bonhoeffer, para Bonhoeffer, el cristianismo predica el valor infinito de aquello que en apariencia no vale nada, y la infinita falta de valor que aquello que parece tener todo el valor. El Evangelio es eso, ¿no? Pablo hablaba, ¿no? De la locura del Evangelio, ¿no? La locura del Evangelio. Bonhoeffer decía, ¿no? Con una convicción tremenda. Si hay algo en Cristo que reclama toda mi vida, con plena seriedad, sé que es Dios mismo quien habla. Y si la palabra de Dios se hizo presente una vez y solo en Cristo, entonces Él no tiene una importancia relativa para mí, sino que esa relevancia es absoluta y urgente. Entender a Cristo significa tomarle en serio, comprender su afirmación. Esto es aceptar con total seriedad su absoluta reclamación de nuestro compromiso. Y ahora es importante que aclaremos la seriedad de este asunto y liberemos a Cristo del proceso de secularización al que ha sido incorporado desde la Ilustración. Bueno, eso es lo que decía Bonhoeffer. Para Bonhoeffer, el cristianismo predica el valor infinito de aquello que en apariencia no vale nada y la infinita falta de valor de aquello que parece tener todo el valor. Palabras muy profundas, ¿no? Palabras muy profundas. Bonhoeffer, en alguna de sus otros escritos, porque él ha escrito varias obras, dice lo siguiente: me sumergí en el trabajo de una forma muy poco cristiana. La ambición que muchos notaron en mí me hizo la vida muy difícil. Entonces algo sucedió, algo que ha cambiado y transformado mi vida hasta el día de hoy. Por primera vez descubrí la Biblia. Yo había predicado a menudo, había visto una gran parte de la iglesia, había hablado y predicado sobre ello, pero todavía no me había convertido en un cristiano. Sé que en ese momento convertí la doctrina de Jesucristo en algo de provecho para mí. Rogué a Dios que no volviera a ocurrir jamás. Tampoco había orado antes, o lo hacía muy poco, a pesar de mi soledad. Estaba bastante contento conmigo mismo. Entonces, la Biblia y en particular el Sermón del Monte me liberaron de aquello. Desde ese momento todo ha cambiado. Lo he sentido con toda claridad y también la gente que está a mi alrededor. Fue una gran liberación. Vi con claridad que la vida de un siervo de Jesucristo debe pertenecer a la iglesia. Y paso a paso quedó de manifiesto para mí hasta donde debo llegar. También he encontrado a otros que compartieron este objetivo conmigo. El avivamiento de la iglesia y del ministerio se convirtió en mi suprema preocupación. Tengo muy claro mi llamado. Desconozco lo que Dios hará con ellos. Debo seguir el camino. Quizás no será demasiado largo. Sin embargo, es bueno que haya tomado conciencia de mi llamamiento. Creo que su nobleza solo nos quedará clara en los tiempos y los acontecimientos por venir, si es que podemos resistir. Bonhoeffer nos recuerda que es posible ser expertos en combatir los errores doctrinales y predicar el Evangelio, y aún así no haber rendido nuestras vidas en verdad ante Cristo.
y aún así no creer en el Evangelio con todo el corazón. Fíjense, qué interesante, ¿no? Es posible ser expertos en combatir los errores doctrinales y predicar el Evangelio y aún así no haber rendido nuestras vidas en verdad ante Cristo. Bonhoeffer estaba entregado a Dios, entendía su llamado en busca de un avivamiento para la iglesia de sus días. Sabía que los tiempos venideros serían peligrosos. Bonhoeffer. Muy interesante que la iglesia de Alemania cayó en las garras del Reich. Cuando Hitler fue nombrado canciller en 1933, Bonhoeffer se opuso. Habló en la radio sobre los peligros de ser gobernados por una figura como Hitler y los peligros de rendirle pleitesía. En tanto eso sucedía, la transmisión fue cancelada y esto sería el comienzo. Es interesante que en ese periodo eh, los fascismos empezaban a aparecer en Europa, ¿no? Ya en 1922, Benito Mussolini se había apoderado o se había nombrado él como el máximo jefe de Italia. Su movimiento fascista iniciaba una abrumadora carrera que terminaría pues de lo más fatal. Mussolini estaría presente y Mussolini sería prácticamente también un ícono para Hitler, ¿no? A quien admiraba bastante Hitler era Mussolini. Y Mussolini era un personaje tan vivaz y aprovechador que manipulaba, como él mismo lo llamaba, las masas. Otro personaje que va a nacer también en este periodo es Francisco Franco, ¿no? En España, 1936 y 1939. Fíjense, ¿no? La coincidencia de estos personajes, ¿no? Mussolini, Franco y Hitler, ¿no? Personajes fascistas, personajes fascistas. Los grupos cristianos que se identificaban con Hitler llegaron a ser conocidos como los cristianos alemanes y abundaban, ¿no? Poco a poco se fue prohibiendo el ministerio de pastores judíos y se difuminaba el engaño de que Jesús era el Ario Supremo y odiaba a los judíos, mientras se minimizaba más aún la doctrina de la cruz por resultar débil y anticuada para la nación alemana. Para decir todo, eso tuvieron que torcer por completo la palabra de Dios. En este contexto, Bonhoeffer contribuyó a la fundación de la Iglesia Confesante, una alianza de congregaciones que no cederían al nazismo en contraste con los cristianos alemanes. Bonhoeffer fue una voz profética que llamó a la Iglesia al arrepentimiento y se opuso a la persecución de los judíos, a la eutanasia y al régimen de Hitler para purificar la raza. Bonhoeffer enseñaba que la Iglesia tenía una obligación para con las víctimas de cualquier orden de la sociedad, aunque no pertenezcan a la comunidad cristiana. Incluso empezaba a ver que la Iglesia tenía derecho a cuestionar al gobierno y hasta oponerse a él en las peores injusticias. Esto llegó a ser radical incluso para grupos de la Iglesia confesante. Asimismo, sirvió en la redacción de la Confesión Bethel de la Iglesia confesante, aunque en siguientes borradores los editores cambiaron algunas cosas, añadiendo incluso guiños al gobierno nazi, y Bonhoeffer llegó a estar en desacuerdo con tales aspectos de la confesión. En 1933 y 1935, Bonhoeffer realizó diversos viajes a diferentes países, buscando el apoyo de las iglesias
en el exterior para la Iglesia Confesante. Ministró por meses a alemanes en Londres y fundó y dirigió un seminario secreto de la Iglesia Confesante. Allí también conocería, pues, a la que nosotros llamamos a su novia, ¿no? Su futura prometida. Bueno, para Bonhoeffer la vida cristiana debe ser una realidad palpable en nosotros, así como lo fue en Jesús. Bonhoeffer tenía bien en claro cuál debería de ser el accionar del cristiano frente a estas situaciones. ¿Cuál debería ser ese accionar? Eh, en alguno de sus escritos dice, en Alemania los cristianos tendrán que afrontar la terrible alternativa de querer el fin de su nación para que sobreviva la civilización cristiana o de querer la victoria de su nación y por consiguiente la destrucción de nuestra civilización. Yo sé cuál de estas alternativas debo elegir, pero no puedo hacerlo estando en seguridad. Bonhoeffer era consciente de que su nación apoyaba a Hitler. Los cristianos de su nación apoyaban a Hitler, sabiendo que esto era contrario a toda idea que nos plantea la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Bonhoeffer va a plantear la resistencia, va a plantear la resistencia, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Mucho se ha debatido sobre si Bonhoeffer hizo lo correcto o no. La oposición a Hitler es una cosa, pero la conspiración para matarlo es otra. Ahí la idea de que Bonhoeffer cometió, dice, el abandono, ¿no? Que había abandonado la lucha en paz, ¿no? Entonces, pero no se ha llegado a comprobar que Bonhoeffer estuvo involucrado en eso. ¿No es eso pecado, dicen, el que conspirara para matar a Adolf Hitler? Sin embargo, creo que en este dilema hay algunas dos cosas a considerar. La primera es que muchos cristianos a lo largo de la historia han entendido que en tiempos de guerra y situaciones muy extremas, Dios no culpa a una persona cuando viola una ley menor para guardar una mayor. Recordemos, por ejemplo, bueno, hay varios casos, ¿no? Hay varios casos en la Biblia. Sin embargo, eran tiempos de guerra. Eh, Eran tiempos de guerra. Y si bien es cierto, el obrar, que el proceder de Bonhoeffer no viene de mal, ¿no? El proceder de Bonhoeffer viene de hacer bien. Hitler era un asesino, demente. Entonces, ahí debemos de tener cuidado. Algunos juzgan a Bonhoeffer, ¿no? Entonces, debemos de ponernos en los zapatos de Bonhoeffer, seguramente, entender la situación. Bonhoeffer vio y estuvo en situaciones demasiado extremas. Los campos de concentración nazi para nada son agradables, ¿no? A nadie le roba una sonrisa, eso es enfermizo. ¿Quién permanece firme? El hombre responsable que intenta convertir toda su vida en una respuesta a la pregunta y al llamado de Dios. Hay mucho para debatir sobre este punto. Entonces, no es tan fácil. Pero queda de Bonhoeffer que su obrar no sale de algo egoísta. Su obrar sale de una preocupación sobre el ser humano. Lo que experimentaban en ese tiempo, pues era totalmente atroz, ¿no? Y la pregunta, ¿quién permanece firme?
Solo el hombre cuya norma final no sea su razón, su principio, su conciencia, su libertad o su virtud, sino el que esté dispuesto a sacrificar todo esto, cuanto se le llame a la obediencia y a la acción responsable en fe y en exclusiva lealtad a Dios. El hombre responsable